Gracias porque tú eres ese Dios bueno, Señor, ese Dios de comprensión, ese Dios amado que nos dio libertad, Señor, a través de tu obra en la cruz. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos haces audibles a tu voz, nos haces audible a tu llamado, Señor, y te damos gracias, oh Dios, por tu bendición en este día. Señor, bendecimos a cada familia que está en este tiempo preparándose en sus hogares para recibir tu palabra, Señor, que coloques en nosotros ese corazón, Señor, dispuesto para escuchar, para obedecer tu palabra. Gracias, Dios, tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres poderoso, no hay nadie como tú, Señor. Gracias, oh Dios, por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por ser tú nuestro reposo, Señor. Bendito sea tu palabra, bendito sea, Señor, alabado y glorificado en este tiempo, en este día, en toda nuestra vida, Señor, podamos levantar nuestras manos a ti, oh Dios, Dios de nuestra salvación. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, nos preparamos, nos disponemos para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy es un tiempo de seguir escudriñando la palabra de Dios, seguir en su reposo, seguir buscando sus buenas nuevas, ¿cierto? Sus noticias. No hay mejor noticia que la palabra de Dios. Entonces entremos en ella en este momento. Y vamos al libro de Hebreos 4, donde Él nos habla allí de lo que es el reposo. Hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? Jesús es nuestro reposo, ese es el tema de hoy. Jesús es nuestro reposo. Pero vamos a aprender un poquito más de qué se trata este reposo y por qué Él es nuestro reposo. Entonces, acompáñenme al libro de Hebreos 4, 1 en adelante. Vamos a empezar por el 4.1 y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire lo que dice: no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quiénes? Los que hemos creído. Entonces sigue así: de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El 4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Paremos allí un momento, vamos a ver o a entender más desde dónde se originó este día de reposo, qué fue lo que el Señor habló sobre el día de reposo. Y para poder entenderlo, vamos al Antiguo Testamento, al libro de Génesis, Génesis 2, libro de Génesis 2, capítulo 2, versículo 2, Génesis 2:2, nos habla un poquito de cómo fue que se instituyó el día de reposo. Y dice así: y acabado Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tengamos en cuenta eso, porque en él reposó, en la persona de Cristo, reposó de toda la obra que él había hecho. Entonces, vemos que el Señor santificó el día de reposo, el Señor instituyó el día de reposo, ¿sí? Y para el pueblo judío, para los judíos, este día es importante. Este día es una de las doctrinas más radicales que ellos guardan y preparan, ¿sí? Entonces, ¿qué es para ellos ese día de reposo?
es el día séptimo, como dice, el sábado, el Shabbat, ¿sí? El Shabbat. ¿Y qué significa Shabbat? Significa descanso, reposo. Descanso o reposo. Eso es lo que significa el Shabbat. Este día fue instituido, como lo leíamos en Génesis, instituido por Dios. Dios instituyó el día de reposo. Y para ellos es un día donde no puede haber esfuerzo alguno. El día comienza a partir de las 5:45, 6 de la tarde, en la puesta del sol. Comienza este día y termina al día siguiente a las 6 de la mañana más o menos. Entonces vemos que para ellos es un día completo y el pueblo judío es celoso en guardar este día. O sea, es importante para ellos el guardar el día de reposo. Hay una celebración, un rito antes de este día, que el día viernes deben de tener todo preparado. Antes de la hora que tienen prevista, antes de la puesta del sol, ya todo debe estar listo y preparado para ellos guardar ese día. No puede haber ninguna obra que requiera esfuerzo, no pueden trabajar ese día, ¿sí? Está instituido de que es un día donde ellos deben descansar completamente, o sea, no pueden hacer ningún tipo de obra, de trabajo, ni de cosa alguna que requiera esfuerzo físico. Entonces, vemos cómo el Señor aquí santifica este día, y en Levíticos 23, acompáñenme allí, Levíticos 23 habla de que este día lo instituyó Dios para el pueblo de Israel. Entonces, Levíticos 23, 2, empecemos desde el 1. 23, 1 dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. El 3 dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo. Es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Es de quién? De Jehová. Y es una convocación, dice. ¿Para quién? Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. No nos podemos poner a pensar qué día, que si guardamos o no guardamos el día. ¿Por qué? Porque Jesús es el reposo. Vamos al libro de Hebreos nuevamente. El libro de Hebreos. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, no necesitamos guardar un día. ¿Por qué? Porque Jesús es el día de reposo. Él es el único que ha cumplido la ley. Él cumplió este mandato de siempre. Él cumplió toda la ley. Por ti y por mí la cumplió. Entonces, Él es nuestro día de reposo. En Él reposa toda la creación. El libro de Hebreos 4, continuemos allí. Amén. Entonces, para el pueblo judío es importante guardar este día, ¿sí? El pueblo judío es celoso en este día, guarda con existencia este día, ¿sí? Y todo el rito lo hacen en conmemoración a dos cosas: una, la creación del mundo, y la otra, la salida de Egipto, cuando fue el éxodo. Entonces, para ellos el día de reposo es una conmemoración y recuerdan estos dos acontecimientos que hubieron, que pasó el pueblo de Israel. Pero nosotros, el día de reposo, tenemos que tener claro, mis amados, que el día de reposo es Cristo mismo, ¿sí? Él es nuestro día de reposo. Vemos también que el Señor dice en su palabra, el 3 dice: pero los que hemos oído, los que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mire la condición que dice aquí: los que hemos creído. Y más adelante en el 2 dice: porque no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y qué es la fe, pues, hermanos?
Entonces vamos a Romanos 7, Romanos 10, Romanos 10, al libro de Romanos 17, Romanos 17, 10, 17, 10, 17. Romanos 10, 17. ¿Qué dice Romanos 10, 17? Dice, así pues que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice que no oyeron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. ¿Y quién es la fe? Cristo es la fe. Entonces, mis amados, esa es la invitación que hace el Señor. Ven, entremos a su reposo. Solamente hay una condición, que tengamos fe, el creer que podemos entrar, el creer que Él es nuestro reposo. Y continuamos en el 4, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Quién cumplió esto? Cristo lo cumplió. Cristo fue el que cumplió toda la ley, cumplió este día de reposo. Cuando Él celebró la Pascua con sus discípulos, vemos que Él es el Señor del reposo. Vemos que Él fue hacedor de todas las cosas, ¿sí? Entonces dice el 5, y otra vez dijo, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él. Mire pues, mire lo que dice, falta que alguno entre en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Quién fue ese pueblo? Para entenderlo, vamos a Hebreos 3, mis amados. Hebreos 3:12, miremos qué dice allí. Dice, mirad hermanos, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miremos, examinemos nuestro corazón, que no caigamos en tal desobediencia, que no caigamos como el pueblo de Israel, que no obedeció la palabra de Dios, porque a ellos se les anunció primeramente. A ellos fue anunciada el Evangelio, pero no lo creyeron. Dice, porque no estaba acompañada de fe. Por eso no pudieron entrar en el reposo del Señor, por no ir acompañada de fe. Que a ti y a mí, hermano, no nos pase esto, que tengamos esa fe así sea como un granito de mostaza, dice la palabra, y que podamos entrar en ese reposo que es Cristo mismo. Él nos está haciendo la convocación en esta hora, Él nos está llamando para entrar en su reposo, para reposar de todas las obras que tengamos. ¿Qué dice pues el libro de Mateo 11:28? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Que estemos trabajados y cargados, dice, que estemos trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Lleguemos a Él confiadamente, que Él nos dará ese descanso que necesitan nuestras almas. Pero también dice, ¿sí?, que no haya incredulidad, que no haya incredulidad, que seamos humildes como Él lo es, mansos y humildes de corazón. Amado, lo que no permite que tú y yo entremos al reposo que el Señor nos dio es la incredulidad, es el orgullo, es la vanagloria, es esa falta de fe de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces no entregamos nuestras cargas porque no creemos que Él las pueda recibir, no creemos que Él nos pueda solucionar los problemas o que nos pueda dar la paz que necesita nuestra alma. ¿Qué dice el Señor? Dice que entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Que entremos, pues, nos está haciendo esa invitación. Y en Hebreos 4 dice que entremos, ¿sí? Que entremos, porque entremos en su reposo. Él nos da ese permiso, porque es Él mismo. Él fue el que instituyó ese día. Él fue el que cumplió la ley. Él fue el que nos dio
ese reposo. Él es el reposo. No podemos buscarlo por un día. No es el día séptimo, no es el día de sábado, domingo, lunes, no, es todos los días, mis amados. No es un día específico, es todos los días. ¿Sí? Todos los días debemos buscar su presencia, todos los días debemos entrar en su reposo. ¿Para qué? Para descansar, mis amados. La palabra dice que para hallar descanso a vuestras almas. Entonces nos está haciendo esa invitación para hallar ese descanso que tú y yo necesitamos para seguir el día a día, para poder estar levantados, puestos en pie. Sí, porque mira todo lo que pasa. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, el mundo es de aflicción. Y vemos lo que está pasando en este tiempo, ¿cierto? Cómo la gente está atribulada, está cansada, está afanada, angustiada por lo que va a pasar, qué va a acontecer, qué va a suceder, qué pasará con nosotros. Pero nosotros los hijos de Dios estamos confiados en Él, su iglesia está confiada y reposada en Él. ¿Sí? Esa es la invitación, que tú y yo reposamos en Él, para que no andemos vagando en nuestros corazones como lo hizo el pueblo judío. ¿Sí? Que es por la fe que debemos entrar. No hay otro medio, mis amados. Es por Cristo mismo. Si usted busca otro medio, no lo va a hallar. No va a tener ese reposo, no va a encontrar ese reposo. Porque es en Él mismo. Él es el reposo. Él es nuestro día de reposo. Mire lo que dice Hebreos 5, continuamos en el 5, dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. El 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿A quién? Al pueblo judío. No entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy. Coloque cuidado, mis amados. Dice, otra vez determina un día. Y es el hoy, es el ahora, es ya. No lo podemos dejar para un día específico, sábado, domingo, no, mis amados, es ya. Es este tiempo, es cuando escuches su voz. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Porque Josué fue el encargado de entrar el pueblo a la tierra prometida. Después de que Moisés tuvo que quedarse, ¿cierto? Porque a Moisés no se le fue permitido entrar a la tierra prometida. Y Josué fue el encargado de entrar este pueblo. Entonces, el día es cuando, hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que lo busquemos con esa diligencia, con ese amor de ser hallado, que es nuestro Señor y que está a la espera de nosotros. Nos está llamando, sus brazos están abiertos para que entremos en Él y descansemos en Él. Amén. Dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese reposo que queda? Mis amados, es el reposo de la eternidad. Acompáñenme en el libro de Apocalipsis para que veamos qué es el reposo que nos espera y que falta por entrar al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Dice así el Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. Mire, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Amarlo a Él primero, y a quién más, y a mi hermano, y a mi prójimo como a nosotros mismos. Y la fe en Jesús. La fe de Jesús. No es tu fe, no es mi fe, es Cristo Jesús. Amén. La fe es Jesús. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansaremos de nuestros trabajos. Esa es la promesa de principio a fin, ¿sí? Que el Señor nos acompañaría, dice, hasta el fin estaré con ustedes, hasta el fin. Entonces, mis amados, el Señor nos está haciendo esa convocación, ese llamado para entrar en su reposo. Pero examinemos nuestro corazón para que ese reposo al cual el Señor nos está invitando al entrar no encuentre en nosotros incredulidad en nuestro corazón y no nos permita entrar en él. No nos permita entrar. Y no es porque Dios no quiera, hermanos, es porque hay incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? Es lo contrario de la fe, ¿sí? Es lo que va en contra de Jesús mismo. Porque Jesús es la fe, lo dice Romanos 10:17, ¿cierto? Romanos 10:17 nos dice que la fe es el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe es Cristo mismo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, quien es Jesucristo. Seguimos con Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 9. Hebreos 4:9, y dice así: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos que sea un esfuerzo, que sea una dedicación, que sea un tiempo, que sea una búsqueda constante de ti y de mí para entrar en ese reposo. No nos podemos quedar quietos, hermanos, no podemos esperar en reposar en otras cosas, ¿sí? O en otra persona. Mi reposo es Cristo mismo. Y es a Él al que debemos buscar, es a Él al que debemos procurar con diligencia, con dedicación, entrar y estar, permanecer. ¿Es un día? No, mis amados, no es sábado, no es domingo, son todos los días, es el hoy, es el ahora. Y dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, es la palabra. Como nos habla mucho de esto, que Jesús es la fe. Y la fe es la palabra de Dios. En el principio era el verbo, dice Juan 1. ¿Sí? En el principio era el verbo era Dios, el verbo con Dios. ¿Sí? El principio de todas las cosas fue la palabra. Es la palabra de Dios. Entonces la palabra es Cristo mismo. De principio a fin es Cristo la palabra, es Cristo la fe, es Cristo todo. En Él hallamos todo, en Él encontramos todo. No hay que buscar otras cosas, la buscamos en Él, en el Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que me escudriña mi corazón. ¿Sí? Debemos tener esa comunión con el Señor. La palabra es espíritu, dice, y es verdad, el Espíritu Santo viene y nos redarguye de pecado y de juicio. Que no encontremos, que el Señor no encuentre en nosotros tal desobediencia, que no encuentre en nosotros un corazón malo de incredulidad, dice. Entonces tenemos que ser diligentes en esto, de todos los días buscar su presencia, de todos los días buscarlo a través de las Escrituras, a través de su bendita palabra. Y esta debe de ir acompañada de fe, del creer que lo vamos a hallar, del creer que en Él reposamos. Entonces Jesús es la entrada, Jesús es nuestro reposo, en Él entramos confiadamente, dice, confiadamente. Hermanos, la invitación de este día es que examinemos nuestro corazón, que miremos cómo estamos delante de Dios, cómo está la condición, porque dice que todas las cosas en Él son manifiestas.
¿Sí? Mira el 13 lo que dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay otro medio, mis amados. El único camino es Cristo Jesús. En Él tenemos la entrada, por Él tenemos la entrada, ¿sí? En Él descansamos de todo nuestro trabajo, de nuestras cargas, las angustias, a Él se las llevamos. En Él reposamos, reposa nuestro corazón, reposa nuestra alma, nuestro espíritu, aún nuestro cuerpo reposa en Él, porque Él nos levanta con nuevas fuerzas para continuar el día a día. Él es nuestro alimento, Él es nuestra fortaleza, Él es todo para nosotros, mis amados, y por eso nos hace esa invitación. El mundo está teniendo tribulación en este tiempo, está afanado, está angustiado, ¿sí? Pero con Él hallamos ese reposo y ese descanso que necesitamos para enfrentar este día, este tiempo. No lo vamos a encontrar en otra persona o en otras cosas. Lo vamos a encontrar es en Él, a través de su palabra, guiados por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos está diciendo cómo está nuestro corazón delante de Él. Él es el que escudriña nuestro corazón y nos dice que debemos cambiar. Él nos dice: mira que estemos fallando en cualquier cosa que no sea agradable al Señor. Tenemos que estar audibles a su voz. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Y quiénes somos esas ovejas? Pues su pueblo, iglesia, su pueblo. Su pueblo está atento a la voz de su Señor, a la voz del Rey. Es tiempo de que nosotros examinemos nuestro corazón, porque en Él todo es manifiesto. No le podemos decir que no tuvimos tiempo, que no pudimos, o bueno, cualquier excusa. No hay excusas para entrar en ese reposo, no hay excusas para Dios, porque nos está haciendo la invitación desde el principio hasta el fin. Tenemos esa invitación, tenemos esa entrada en Jesús. Y hoy es un día para que tú y yo reflexionemos: ¿qué está impidiendo que yo descanse en el Señor, que yo repose en Él? ¿Qué es lo que me impide? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿Qué pasa conmigo que no puedo gozarme en el reposo del Señor? O hallar ese reposo, ese descanso para mi alma. ¿Qué pasa que no lo puedo hallar? ¿Qué hay en mi corazón que no me deja entrar? Miremos que no sea incredulidad, porque si hay incredulidad hay desobediencia al Señor. Entonces tenemos que estar pendientes de cómo está nuestra condición delante de Dios. Eso no lo podemos descuidar, mis amados, porque es una tentación. La incredulidad trae tentación y es peligrosa para nosotros, los hijos de Dios. Por eso no podemos descuidar ese tiempo de comunión con el Señor, ese tiempo de lectura de su palabra, que es la que me va a redarguir, es la que me va a enseñar y es la que discierne mis pensamientos. Amén, mis amados. Entonces, en conclusión, Dios nos está invitando, nos está haciendo un llamado a entrar en su reposo, porque Él es nuestro reposo. No podemos descuidar tal invitación, no podemos desechar esa invitación que nos está haciendo, esa convocación, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desobedeció. El pueblo de Israel no halló fe el Señor en ellos. Y por eso perecieron, dice. Por eso pagaron tanto tiempo, 40 años en el desierto, por no escuchar la palabra, por no oír la palabra. Que no nos pase a nosotros, mis amados, que hoy sea un día en donde podamos disponer nuestro corazón para oír su voz.
Si no hemos alcanzado, si no hemos entrado en su reposo, esta es la invitación, es el ahora, es el hoy. Entremos en su reposo, descansemos en Él, descansemos de toda esta carga que llevamos. En Él vamos a encontrar ese descanso y ese reposo. No hay otro camino, no hay otro medio, es Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, con esto termino esta palabra. Amén. Y la terminamos hoy, pero la escritura está abierta para que usted y yo sigamos escudriñándola. Es la invitación del Señor todos los días, su comunión, en su espera, su reposo. Dios les bendiga grandemente, mis amados. Vamos a orar para dar término a esta prédica de esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra, oh Dios. Gracias porque reconocemos, Señor, que tú eres nuestro reposo. Reconocemos que tú eres nuestro día, nuestro hoy. Que tú eres, Señor,